Buenas noches, lectores de la oscuridad. Cada vez nos acercamos más al final de esta historia. Y para que no se pierdan los próximos capítulos, recuerden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les notifiquen cuando salgan nuestros próximos videos. Pero, ahora sí, continuemos con esta historia que, hasta el momento, no ha querido ser escuchada. Esa noche la mujer me contó el proceso para enfrentar a los 4 demonios con sumo detalle. Regresé a mi casa cerca de las 3 de la mañana, y todo seguía igual. El libro, que estaba en el bote de basura, golpeaba fuertemente el closet, y el ambiente en la habitación era sumamente denso. Incluso podría jurar que ya se había comenzado a materializar una capa de humo negro en el aire, junto a un olor tan putrefacto que temí que me causara un problema en el edificio, pero aquel ambiente solo estaba presente en mi cuarto, porque los demás inquilinos vivían en sus propias realidades, y mi infierno no afectaba sus vidas en lo más mínimo, pues yo era la víctima, y a mí era a quien iban a atormentar. Todo eso también me lo detalló Sara esa noche, quien me dijo que la llamara así, pero que ese no era su nombre. Para calmar un poco los ruidos, la pesadez del aire y los olores, Sara me aconsejó hacer 3 protecciones que coloqué en la puerta, en la ventana y debajo de mi cama, además de una veladora artesanal que también debía estar encendida, y que yo mismo hice con materiales que fueron un poco difíciles de conseguir. Pero el resultado fue bastante efectivo, ya que los ruidos y la sensación de pesadez que tenía disminuyeron a los niveles necesarios para dejarme vivir. En las 2 semanas siguientes comencé con la preparación previa al enfrentamiento que Sara me recomendó. Primero, encontré la manera de entrar al recinto de San Judas Tadeo en un horario donde no había gente, y una vez ahí, realicé un tipo de meditación especial, donde logré conectar con la energía del santo. Era una energía increíblemente pacífica, con un tono verdoso y sumamente cálida. Junto a esa energía, le pedí ayuda para que me protegiera en mi misión, que me prestara un poco de su luz y que iluminara mi camino hasta lograr enfrentar a estos demonios. Y quizá no me crean, pero él me respondió, aunque no lo hizo con palabras, lo hizo con sentimientos, y su respuesta en verdad me reconfortó. Después proseguí con los pasos más difíciles de la preparación, los cuales eran contactar a los entes conocidos como el niño y la mujer voluptuosa, ya que en la plática con Sara recordé que ya me había encontrado con el señor del traje, en la misma noche que fui de visita al panteón, precisamente en el parque de la Alameda, cuando iba de regreso a casa. El plan era invocar o llamar la atención de los 2 demonios faltantes. Primero, para contactar con el niño, visité un parque ubicado cerca de la avenida México-Tacuba, donde el demonio solía aparecer. Para lograr hacer contacto, tuve que sentarme en una de las bancas del parque entre las 3 y 4 de la mañana. Una vez ahí, debía silbar un tétrico sonsonete para que él decidiera aparecer. Así que me senté y comencé a silbar. Las primeras consecuencias de mi silbido no se hicieron esperar. Primero se presentó un intenso frío en todo el parque. Era un frío totalmente helado, que provocaba una sensación de congelamiento en mis labios, manos y hasta en los huesos. Después, en los arbustos del parque, comenzaron a escucharse varios ruidos, como si muchos animales estuvieran corriendo por todo el lugar. A esa altura de la invocación ya no soportaba el miedo, pues aquellos sonidos me hacían saber que el ente ya estaba ahí, y que estaba totalmente rodeado con esa putrefacta energía. Después, de la nada, comencé a escuchar unos pequeños pasos de mi lado izquierdo. Los pasos eran lentos y ligeros, pero lo suficientemente ruidosos para escucharse a la distancia. Segundos después, la silueta de aquel niño se hizo presente.
A lo lejos parecía un niño delgado y de no más de 4 años de edad, y mientras se acercaba alcancé a percibir parte de su vestimenta, la cual estaba conformada por una pequeña camisa blanca con tirantes, un short negro y un par de zapatos negros como los que usan los niños para ir a la escuela. Su rostro era blanco y sus facciones eran bastante apacibles, como las de un niño normal. Incluso, cuando lo tuve a un par de metros de distancia, comencé a dudar de que en realidad se tratara de un demonio o de una aparición, pero todo cambió cuando se puso delante de mí, y con una voz ronca, como la de un anciano enfermo, me dijo: ¿Qué haces aquí? Entonces proseguí a decir una frase que Sara me indicó. El reloj se detuvo a las 11:12 y quiero invitarte a mi casa, le dije temblando del miedo. No sabes lo que haces, idiota, me dijo con la voz aún más ronca que al inicio, acercando su rostro lo suficientemente cerca del mío para alcanzar a ver sus ojos negros y brillosos, además de unas pequeñas líneas que recorrían todo su rostro. Después, alejó lentamente su rostro, metió sus manos en los bolsillos de su short y se retiró lentamente, de la misma manera en que llegó, pero esta vez lo hizo silbando, con el mismo tono con el que yo lo había invocado. En cuanto se fue, el frío bajó considerablemente y por fin pude respirar hondo y tranquilo, ya que durante su presencia, mi respiración parecía estar atrapada en la parte media de mi esófago y mis dientes estaban sumamente apretados. Además, al intentar moverme para levantarme de la banca, noté que mis pantalones estaban mojados. A esta altura no sabía si tendría el valor para concluir lo que había iniciado, pero solo sabía que debía seguir. La segunda invocación pendiente era con la mujer voluptuosa, como la llamaba Sara. A ella la podía encontrar en 2 lugares distintos. Uno era en las cercanías del Metro Revolución, donde solía pararse por las noches, fingiendo ser una prostituta. Y el segundo era en los andenes de las estaciones cercanas del Metro Cuatro Caminos, en la línea 2 de la Ciudad de México. Yo elegí la segunda opción. Deduje que el encuentro sería menos impactante y horroroso que la primera ocasión, pero estaba completamente equivocado. El encuentro o invocación lo realicé un jueves por la noche, en las horas cercanas al cierre del metro, y debía elegir una de las estaciones indicadas para encontrarme con el ente. Yo lo hice a las 11:30 de la noche en la estación del Metro Panteones. Ahí esperé unos 10 minutos en el lugar, caminando de un lado a otro en todo lo largo del andén, tronando los dedos 5 veces seguidas. Y recitando una frase que prefiero no decir, ya que es algo bastante sucio, sexoso y denigrante. 5 minutos después, cuando estaba en uno de los extremos del andén, comencé a escuchar el sonar de unos tacones. Pude escuchar claramente cómo bajaba las escaleras y después cómo pasó a través de los torniquetes. De acuerdo a lo que me había dicho Sara, yo no debía voltear. No debía hacerlo hasta que ella estuviera muy cerca de mí. Así que así lo hice. Escuché cómo se acercaban aquellos tacones. Y a diferencia de mi encuentro con el niño, en esta ocasión sentí mucho, pero mucho calor. Demasiado para la hora y el lugar en el que estábamos. Además de un fuerte aroma a perfume de mujer. Era un olor que a la distancia era bastante dulce y hasta cierto punto sexy.
pero mientras se acercaba, se hacía cada vez más fuerte, al grado de comenzar a picar mi nariz. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de mí, se detuvo, y yo comencé a girar para hacer contacto. Tal como me lo había indicado Sara, al ver el lente quedé completamente confundido, ya que era demasiado normal, demasiado humana. Era de piel morena clara, de estatura media, ojos grandes y ligeramente claros, labios carnosos y un cuerpo que podía seducir a cualquiera, el cual estaba entallado en un corto vestido negro. Por un par de minutos me quedé completamente mudo, mirándola e intentando convencer a mi mente de que aquello era un demonio y que no debía sentir ningún tipo de atracción por ella o él. Pero la sensación no duró mucho, ya que un par de minutos después la mujer me sonrió, dejando ver una boca que duplicó su tamaño frente a mí, junto a unos dientes amarillos y puntiagudos, exhalando por su boca un olor a pudredumbre, mucho peor que el que había percibido en el parque con el niño. Después, el ente me dijo: ¿Qué quieres, idiota? Su voz era bastante espectral, y al escucharla sentí que me iba a morir, ya que al escuchar esa breve frase, pude sentir cómo podría ser el infierno, y pude percibir un nivel de maldad que jamás se habría imaginado. Pero me armé de valor y dije la frase. El reloj se detuvo a las 11:12 y quiero invitarte a mi casa, le dije. El demonio siguió sonriendo por unos instantes y después se acercó a mí sin que pudiera hacer nada, dándome un ligero y asqueroso beso, en el que sentí unos labios secos como la piedra y una lengua puntiaguda y escamosa. Al finalizar, dio un pequeño brinco hacia las vías del metro y se perdió en la oscuridad del túnel, caminando de una manera tosca y masculina, dejando en mi mente la escena más asquerosa y extraña que he visto en toda mi vida. En cuanto se alejó, salí de la estación y vomité varias veces. La náusea me duró toda la noche y solo pude reponerme varias horas después de haber llegado a mi casa. A esa altura ya había realizado el proceso que Sara me había pedido, y solo quedaba esperar la fecha y hora indicada para recibir la visita de aquellos 4 demonios. Gracias por llegar hasta aquí, lectores de la oscuridad. Recuerden que sus likes y comentarios nos animan a seguir escribiendo para ustedes. Yo soy Daniel Robledo, también conocido como Wario Dan. Nos vemos pronto para seguir escuchando estas historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.